Bienvenida a Comunidad Fiera, el podcast donde honramos el poder de la transformación femenina en la perimenopausia. Soy la doctora Mariale Rivers, médica holística con especialidad en perimenopausia. Y aquí te acompaño con ciencia, sabiduría ancestral y compasión para que vivas esta etapa con coraje, claridad y conexión contigo misma. Aquí hablamos de lo que nadie nos explicó, pero todas necesitamos saber. Bienvenida. Bienvenidas a este episodio de mi podcast. Hoy les traigo un título que me encanta porque la estoy pasando en este momento y muchas de mis pacientes me hablan de lo mismo. Por eso le puse el episodio El Patito Feo. Y no, pues al final no es un episodio para niñas o niños, es para nosotras las chicas en la transición de la perimenopausia. Pero sí vamos a hablar de un cuento que todas conocemos al final. A ver si se acuerdan de él. ¿Se acuerdan del patito feo? ¿Qué se les viene a la mente? A ver. Ese que no encajaba, ese que tenía otro color, el que se sentía raro y que no se reconocía a sí mismo. Bueno, pues les confieso que en la perimenopausia muchas veces nos vamos a sentir así. Y ahora más, yo en esas cabalmente estoy, por eso dije, bueno, voy a hacer este episodio del patito feo, porque sí que me he subido un poquito de peso y me ha costado bajar esas librillas, que me empiezo a enfrentar con una lucha de cómo me veo en el espejo, esa imagen que digo, pero me miro en el espejo y me miro en el espejo y digo, ¿quién es esa señora con mi pijama? Esa abuela, ¿va? Y al final, ¿qué les parece? Soy yo esa señora. Siempre digo, bueno, es que ya soy una abuela, estoy en la etapa de la abuela y ando usando esas cosas flojitas, se podría decir, y al final empezando a ver otro tipo de ropa para ver de cómo esconderlas, esas lonjas nuevas, pancitas nuevas. No sé si les resuena eso o si les ha pasado eso, pero en esas ando yo, que de repente miro hacia abajo y voy viendo una como llantita central que le llamo yo ese salvavidas, que no sé de qué me estará salvando, porque ahorita no me siento muy en que algo positivo está saliendo de ahí, pero sé que estamos en esa transición, chicas. Y al final les cuento que yo no soy la única. Muchas de mis pacientes llegan conmigo y me dicen todo el tiempo que, doctora, esto de la perimenopausia, ¿qué hago? Me ha crecido la panza, he subido de peso, sigo haciendo lo mismo, no sé cómo bajarla. Estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio y ahora nada me funciona. ¿Qué hago? Verá, y otras muertas de la risa me ha dicho, pero ya no sé si me han embrujado, si alguien me hizo algún hechizo, siento que ya no me reconozco, me miro en el espejo y no sé quién soy, le empiezo a echar la culpa a todos, mi pobre esposo ya no me aguanta, ya no tengo paciencia con mis hijos, ¿verdad? Entonces estamos en esa etapa en la que hace unos 5 años no éramos las mismas, o hace 10 menos. Y yo la miro y pienso, bueno, sí, evaluemos, miremos tus síntomas, tus hormonas, todo integralmente al final, ¿verdad? Nuestra mente, nuestras emociones. Y quiero aclarar que sí, al final no todo es la perimenopausia, ¿verdad? Pero mucho de esto que no entendemos sí lo es, porque antes no le poníamos un nombre. Pero también es un recordatorio de que no estamos solas, chicas, estamos en esta transición. Y la verdad que se me viene a la mente, estaba pensando que, ¿se acuerda cuando éramos adolescentes? Que nos empezaba a salir también esa pancita o esos cachetes y empezábamos a crecer como asimétricamente, que nos empezaban a salir como el busto, unas chichitas todas pequeñas o raras o para algunas grandes. Al final era como una proporción un poco diferente. No sabíamos si éramos de allá o de aquí. Éramos niñas, pero queríamos ya ser adolescentes, como adultas, una cosa muy rara. Y todo el mundo sabía que estábamos cambiando. Nadie nos juzgaba, o tal vez
pensándolo bien, tal vez sí nos juzgaban, pero todos se callaban la boca y no nos decían nada. Pero estábamos en esa pubertad, en esa transición. Pero ahora, ¿por qué nadie nos dijo que había otra etapa, una segunda versión 2.0 del patito feo o la patita fea? ¿Verdad? Pues a mí nadie me la dijo, ahorita la estoy enfrentando y estoy en esas porque sé que es una transición, una donde además de los cambios de humor, porque de veras que los cambios de humor pueden ser muy volátiles en esta etapa, que enojada, que triste, que llorando, que con mucha ansiedad, que ya no aguanto. Al final, pobres nuestras parejas, porque sí, mi pareja ya no sabe qué hacer conmigo. A veces, en un momento ando súper feliz, el otro minuto ando llorando, en la mañana ya me levanté de mal humor, pero de repente ya estoy como muy ansiosa. Muchos cambios, muchas fluctuaciones. Entonces, al final, hay que explicarles, porque para que nos entiendan en esta etapa, es importante que sepan qué está pasando en nuestro cuerpo. Y hace unos meses mi mamá vino y me regaló unos calzones. Pero primero me pareció muy curioso que me haya regalado calzones, pero adivinen qué, eran unos calzones que subían hasta arriba del ombligo, un tipo faja. Y yo al principio honestamente me ofendí. Yo dije, puchica, no sé cómo me está viendo mi mamá mi cambio del cuerpo, ¿verdad? Que no me lo dice, pero me regala unos calzones de faja. Pero adivinen que ahora son mis favoritos, ando buscándolos, ahorita que se me rompieron algunos, ando buscando ese tipo porque me han ayudado con esa pancita central. Tampoco me habían dicho que me tocaban esos calzones de faja que se suben hasta el ombligo y aprietan para esconder esa pancita. La verdad, sí. A ver, no, seguramente no todas usan esos calzones y no pasa nada. Pero, pues sí, son cosas de transición del cuerpo que nos están pasando en esa etapa de transición. Del patito feo, chicas. Pero no olvidemos que la historia no termina ahí. Y les quiero hablar un poquito de la ciencia detrás de esto del patito feo, porque al final yo sí estoy bien contenta porque la ciencia ha avanzado bastante. Tenemos ya varias explicaciones para entender qué nos está pasando en esa etapa de la vida. Entonces vamos a poner un poquito de ciencia para apapacharnos en esta etapa de la vida. Entonces, primero, el metabolismo y peso. ¿Qué pasa con eso? En la perimenopausia, nuestro metabolismo sí se hace más lento, chicas, es menos eficiente. Y aumenta un término que se ha hecho súper famoso que se llama la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que lo que ayuda es a meter el azúcar a la sangre, a las células. Entonces esa insulina ya no es eficiente en hacer eso. Eso quiere decir que hay más azúcar en el torrente sanguíneo. Y adivinen qué, nos van a dar más antojos de cosas dulces. Eso para mí ha sido increíble, porque yo antes no me comía ni un postre y ahora me dan ganas y tengo antojos de cosas dulces, ¿verdad? Eso significa que estoy teniendo más resistencia a la insulina. Y al final eso es cabal la famosa pancita, esa pancita rebelde que se empieza a formar, esa que les digo que veo para abajo y la miro y sé que me queda entre la camisa, el jeans, el pantalón y el calzón. Si me queda muy bajo, no me siento muy cómoda. Entonces, esa es la que cuesta muchísimo sacar, aunque hagamos CrossFit, aunque comamos solo ensaladas, aunque comamos solo smoothies. Tiene algo fisiológico detrás de eso. Y al final sí es un nuevo juego a entender y a manejarlo de manera holística, entendiendo tu cuerpo. Definitivamente. Unos tips muy fáciles para eso: hay que quitarse el azúcar blanca, chica, refinada, es súper inflamatoria, aparte no nos va a ayudar en esta etapa de la vida. Vamos a enfocarnos en ejercicio inteligente y a mí lo que me encanta es activar nuestro metabolismo. Eso significa agilizar la digestión, desintoxicar. A mí me encanta la desintoxicación ayurveda, como ustedes ya saben, o las que no me conocen, soy especialista de la medicina ayurveda de la India y de hecho mi especialidad se llama Panchakarma, que son las 5 desintoxicaciones del cuerpo para limpiar. Y una de las que me encanta trabajar en la perimenopausia y menopausia se llama Bastikarma. Y Bastikarma son unos enemas de plantas medicinales en el colon que te hacen un reset al final hormonal y de tu metabolismo. Entonces, en esta etapa a mí me gusta mucho hacer eso porque llevamos muchos años acumulando toxinas y esto nos hace un reset.
Y sí, es una manera personalizada que lo trabajo yo para que veamos qué es lo que tu cuerpo necesita. Y de ahí pues los estrógenos son bien interesantes. Esos yo los explico como que el estrógeno te dice para dónde tiene que ir la grasa. Si tiene que ir para tu muslo, para tu brazo, para tu espalda. Y cuando la fluctuación de los estrógenos comienza o cuando bajan, ya no hay quien le diga a los estrógenos a dónde ir y entonces se acumula en la parte abdominal. Entonces cuando fluctúan o bajan el estrógeno ya no se distribuye bien, sino que el cuerpo acumula justo en la pancita o la llanta central. Y esto no es una falta de disciplina al final, chicas, es pura fisiología pura. En el cerebro. En el cerebro las emociones es bastante curioso también porque hemos pensado que la perimenopausia y la menopausia solo son bochornos, solo son calores. No, tenemos toda una reorganización cerebral y es interesante porque ahorita que me pongo a pensar, también si se reorganiza mi cerebro a la hora que yo me miro en el espejo voy a ver otra figura, otra forma, otro ser, otra imagen, ¿no? Pues está reconfigurando cómo nos vemos, cómo nos aceptamos, ¿verdad? Entonces los niveles de estrógenos también impactan lo que es la serotonina y la dopamina. Esas dos nos hacen felices, nos hacen sentir bien, conectadas. Una gran montaña rusa si tenemos esa fluctuación, no solo de los estrógenos, sino de la serotonina y la dopamina, que es al final lo que nos hace sentir bien. Y por eso un momento nos podemos sentir felices, en otro podemos estar llorando, de un minuto a otro, en otro momento podemos estar explotando. Entonces hay mucha variación y tiene que ver, depende del día, de la hora, son diferentes neurotransmisores que se afectan, ¿verdad? Yo hoy en la mañana estaba brava y estaba triste porque se me había olvidado poner cacao en mi smoothie, como que si hubiera sido algo que no tuviera solución, ¿verdad? O la vez pasada estaba viendo el episodio de Sex and the City, viejo, por cierto, pero que se moría Big, que era uno de los esposos de Carrie Bradshaw, y empecé a llorar sin parar y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Como que si hubiera sido aquel mi conocido, ¿verdad? Y yo que antes me burlaba muchísimo de mi mamá, cuando la miraba en ciertas películas que empezaba a llorar, yo la volteaba a ver y decía como, mamá, ¿pero por qué estás llorando? ¿Verdad? Ay, qué exagerada o qué sensible. Y ahora adivinen qué, pues yo estoy en las mismas. Así que ojo, ¿verdad? Con eso de juzgar, porque al final no sabemos cuándo nos va a llegar, especialmente a nosotras las mujeres. Bueno, ¿y qué me dicen la parte de imagen corporal? Uf, esa sí es bien intensa, porque el cuerpo cambia, definitivamente cambia su redistribución de la grasa, se prepara para la menopausia, vamos a cambiar en nuestra imagen corporal. Y vernos al espejo y ver esa otra persona, esa otra que no me reconozco, que les decía yo que quién tiene puesta mi pijama. Y he leído varios estudios recientes que dicen que el 70% de las mujeres en la perimenopausia sienten que no se reconocen físicamente. Imagínense. Y eso es justo el efecto del patito feo al final, porque no encajar, ni siquiera poderte verte con tu propio reflejo. Me acuerdo que en una parte del libro, si se acuerdan, es que el patito feo se miraba en el reflejo y se miraba triste y no quería verse en el reflejo del agua. Y para mí esto de la imagen ha sido bastante fuerte. No sé si a ustedes, pero sí al final yo no sé si tengo que luchar contra esa imagen, aceptar mi imagen, pelearme. Entonces tengo una relación con el espejo, ¿verdad? Trato de no verme tanto al espejo, pero al final sí es algo interesante porque es un cambio. Ya no somos las mismas de hace 20 años, hace 10 años, y sí hay un rediseño corporal y también rediseño de la mente, que al final es interesante verlo porque también nos toca desapegarnos de esa imagen física de nosotras mismas de antes, ¿verdad? Dejarla ir, soltar, porque si nos apegamos a ella nos vamos a sentir más tristes, más deprimidas. Ay, es que yo era así, yo era asá. Pero no, estamos cambiando. Y sí, ¿verdad? Yo antes me podía comer 4 o 5 pedazos de pizza y no me pasaba nada. Ahora me como esos 5 o 6 pedazos de pizza y olvídense, al día siguiente ya subí medio kilo solo con ver la pizza, ¿verdad? Uno ya siente que por cualquier cosa sube de peso. Pero aquí sí viene lo bueno, chicas.
Porque el cuento del patito feo no termina en tristeza. ¿Se acuerdan? A ver, les dejo algunos segundos para ver si se acuerdan en qué era el final del patito feo. Para las que no se acuerdan, pues terminaba en una transformación. Una transformación a un cisne, si se acuerdan. Entonces, en la perimenopausa también hay una metamorfosis poderosa. No solo del cuerpo, sino que el cerebro, hay estudios que explican que se reorganiza. Imagínense, se reorganiza el cerebro. Que muestran, hay un estudio de Harvard del 2023 que muestra que esta etapa abre nuevas conexiones neuronales que nos dan resiliencia para enfrentar la vida. Por eso, en mi última charla presencial, hablé del trauma en esa etapa, cómo resurge, porque al final la fluctuación hormonal, como por ejemplo la progesterona que va bajando o fluctúa, que es un buffer para calmar el sistema nervioso, si ya no tenemos ese buffer, el trauma, aunque lo hayamos trabajado psicológicamente, va a resurgir para darnos oportunidad de resolverlo o sacarlo del cuerpo. Eso es algo súper interesante. También nos va a tocar cuidar el corazón. El corazón se vuelve una prioridad en esta etapa de la vida. Las fluctuaciones hormonales de los estrógenos pueden hacer que nos afecte el metabolismo del colesterol, aumentar la presión, y por eso es importante cuidar nuestra alimentación y hacer un ejercicio inteligente. Y, por ejemplo, en la parte del metabolismo lento, no solo está lo de la resistencia a la insulina, sino que el microbioma intestinal, que son esas bacterias que están, billones de bacterias que están en nuestro intestino, bajan en su población y vamos a tener tendencia a tener más estreñimiento, a no poder digerir, a que se nos infla la panza. Entonces, eso también es interesante en la perimenopausia. Y aquí es donde entra, que quiero recordarles que es importante que la abordemos de manera integral, que es mi especialidad, y de manera holística, porque no solo la podemos trabajar a nivel físico, hay que trabajarla a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de alimentación, a nivel de bajar el estrés. Entonces, a eso me dedico yo, a personalizar. Y al final me encanta mi trabajo, porque las mujeres todas me llegan con sus diferentes historias, su diferente camino, tienen diferentes síntomas, y lo que yo ayudo es a encontrar la raíz de dónde es que te está afectando más en tu cuerpo. Por ejemplo, si lo que necesitan es que la alimentación no está correcta y tengo que ayudarles en una dieta antiinflamatoria, que mejoren su consumo de proteína, bajar el azúcar refinada. Eso es algo que dieta antiinflamatoria es clave en esta etapa. De ahí pues les recuerdo que definitivamente, chicas, vamos a tener que mover el cuerpo. Eso no hay de otra, no nos vamos a poder quedar sentadas. Lo que sí les digo es que la tendencia es a que no queremos mover, porque cerebralmente, emocionalmente no nos vamos a sentir al 100. Entonces vamos a tener que luchar contra eso, necesitamos movernos. Entonces, ejercicio aeróbico, también pesas, pero también yoga para la flexibilidad, pilates, bailar me encanta. Yo quisiera bailar más siempre. Si les gusta el reggaetón, bailen con el reggaetón algo, pero diario, ¿verdad? Al final regresar al juego, me gusta mucho recordar también. Y como ya saben que a mí me encanta la medicina natural, es parte de las que son mi especialidad. Me encantan las plantas medicinales, son claves. Hay muchas que ayudan y hay para diferentes cosas, para desinflamar, para el cerebro, para tus hormonas, para sentirte más feliz. Al final personalizamos cuál. Porque lo que sí me he dado cuenta es de que hay mucho que como a mi amiga le fue bien con esto, lo voy a probar, o como lo vi en un influencer que lo recomendó, lo voy a probar, o porque lo leí, ¿verdad? Al final es bueno que alguien las guíe. Yo con mucho gusto las puedo ayudar. Yo tengo en mi apotecario un montón de plantas medicinales que podemos probar y ir viendo cuál es la medicina para ti, porque hay para todo tipo. Y también incorporarnos en terapias holísticas. Una de las que a mí me encanta, que trabajo en mi clínica, es el Sound Healing. El Sound Healing es terapia de sonido con cuencos tibetanos, con gong, con tambor ceremonial. Pero en esta etapa de la vida vamos a estar mucho más estresadas, más por ser ese patito feo que les estoy diciendo y esa imagen. Entonces vamos a estar mucho más en el sistema simpático, y el Sound Healing lo que nos ayuda es a activar esas ondas cerebrales de relajación profunda para que activemos más el parasimpático, que es para calmarnos, conectarnos y recordar esas conexiones del cerebro para poder relajarnos y soltar el sistema de huida o alerta. Entonces, al final es bien interesante porque no es que seamos patitos feos, pero al final
sí estamos en una transición hacia esos cisnes hormonales, pero en entrenamiento, porque definitivamente tenemos que entrenar, cambiar cosas, aceptar, entender la ciencia, empoderarnos con información, ir al gym. Ojalá y logremos esas metas, porque también luchamos contra el cerebro, pero en esas estoy yo, de lograr mis metas de gym. Y al final cierro con esto. El cuento del patito feo nunca fue sobre que era feo. Fue sobre no reconocer la belleza del cambio. Y eso es la perimenopausia, una transformación profunda que, aunque puede ser altamente incómoda, rara, confusa, rebelde como la segunda adolescencia, nos va a llevar a una versión más sabia, más auténtica y poderosa de nosotras mismas. Así que si hoy te miras al espejo y no te reconoces, solo dile que estás lista para abrazarte, para que entiendes que estás en una transición, que eres linda, que está bien estar en ese momento del presente, que estás en plena metamorfosis. Date un abrazo gigante, di a esa hermosa mujer que ves en el espejo que la quieres, no importando en la etapa en la que estés, porque por algo estamos en esa etapa. Y juntas vamos a aprender a abrazarla, eso también es importante, y recuerdo que la comunidad es importante. No se pierdan mis charlas online que estoy dando una vez al mes. Ir a visitarme presencialmente para que las ayudes a personalizar su tratamiento. Ahora estoy haciendo talleres presenciales también de yoga, ayurveda, perimenopausia, menopausia, súper lindos. Sígueme en mis redes como Dr. Mariale Rivers. Comparte con tu familia, amigas, para que este movimiento consciente crezca. Al final, la perimenopausia es solo una transición, es un nuevo comienzo. Si este episodio te hizo reír, reflexionar o sentirte acompañada, compártelo con esa amiga que también anda con los calzones altos tipo faja o con ese cambio de imagen. Sígueme en mis redes para más tips científicos y holísticos y únete a nuestra comunidad fiera en Facebook, porque este camino no lo tenemos que andar solas.